5 hábitos de productividad que sí funcionan. YouTube está lleno de videos sobre hábitos que supuestamente te hacen más productivo, pero que al final no mueven la aguja. Y en este video sí te voy a decir cuáles son esos hábitos que sí mueven la aguja y sí te hacen más productivo. Pero antes me presento, mi nombre es Nicolás Sánchez Izame, autor y emprendedor, autor de 10 claves para administrar tu tiempo. Y en este canal hablamos sobre productividad y desarrollo personal, así que si estos temas te interesan, suscríbete. Antes de pasar a los hábitos, déjame decirte que estuve muchos años investigando y también probando todo tipo de hábitos para ser más productivo. Y muchas de esa información las volqué en mis libros, sobre todo en 10 claves para administrar tu tiempo. Pero hay algunos que no los he dicho y te los voy a mencionar en este video, así que por favor presta atención y sobre todo ponelos en práctica. Pero antes de pasar a los hábitos, déjame decirte una cosa bien importante. Hay hábitos de hacer y hay hábitos de no hacer, y ambos son importantes, tanto lo que hacemos como lo que no hacemos. Así que en esta lista de 5 hábitos vas a encontrar algunos que son de hacer, de ejecutar, y otros que son de no hacer, de no ejecutar. Y el primer hábito es hacer actividad física antes de trabajar. Y fíjate que digo antes de trabajar y no te estoy diciendo que lo hagas temprano en la mañana, porque esto va a depender lógicamente de tus horarios de trabajo. Por supuesto, lo ideal es hacerlo temprano en la mañana, pero como te digo, va a depender de tus horarios laborales. Pero ¿por qué te recomiendo que lo hagas antes de trabajar? Primero porque, entre comillas, ya te lo vas a sacar de encima. Y digo entre comillas porque a mí me encanta, entonces no siento que me lo esté sacando de encima. O cuando voy a entrenar no quiero sacármelo de encima, lo disfruto, pero bueno, sé que no es la mayoría de las personas, ¿ok? Eso por un lado, pero por el otro, y lo más importante, es que se van a generar una serie de endorfinas y sobre todo lo que se denomina FNCD, factor neurotrófico derivado del cerebro, que son unas sustancias que segrega nuestro organismo y que hacen que haya un aumento cognitivo, es decir, que vas a poder procesar información mucho más rápido. Así que si tenés un trabajo de índole intelectual donde tenés que usar tu mente para trabajar, va a ser totalmente ideal que hagas actividad física antes de trabajar. Y porque me podrás decir, pero trabajo muy temprano y no puedo. Bueno, está bien, es entendible, pero no hace falta que te machaques 1 hora y media, 2 horas, 3 horas en el gimnasio antes de trabajar. Simplemente con 10-15 minutos de algunos ejercicios aeróbicos basta para comenzar. Por supuesto, si podés dedicarle más tiempo, hacelo, pero no te pongas la excusa de que no tenés tiempo, porque como te digo, no hace falta 1 hora, hora y media. Con 10 o 15 minutos de actividad física sobran para que se segreguen estas hormonas, estos neurotransmisores que van a hacer que puedas rendir más en tu trabajo. Segundo hábito, tener una lista de tareas. Es simplemente tener un papel, en una hoja de papel, las 4, 5, 6 cosas que sí o sí tenés que terminar en el día. Y no necesariamente tienen que ser cosas del trabajo, por supuesto. Tiene que haber cosas del trabajo, pero puede ser como lo que te decía, levantarte a la hora que decís que te vas a levantar, hacerte la cama, entrenar, trabajar, terminar ese proyecto, hacer esas llamadas, esa cita que tenés con algún contacto, con algún socio o una socia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué te ayuda tanto tener una lista de tareas que lógicamente deriva de una planificación semanal? Y a través de esa planificación semanal, que ya he hecho un video que te voy a dejar por acá, surge la planificación de cada uno de los días. Entonces, acá puedes hacer dos cosas: o te planificas el día la noche anterior, que es muy bueno, o lo haces temprano en la mañana. La ventaja de prepararlo la noche anterior, dicen los expertos como Brian Tracy, que tu mente, si estás trabajando en algún problema, tu mente subconsciente cuando duermas va a seguir trabajando y posiblemente te despiertes con una o varias soluciones o varias ideas para solucionar ese problema. Pero si no podés, porque llegas muy cansado a la noche, lo haces temprano en la mañana, entonces ya tenés un plan. Y acá muy importante que elijas lo que algunos denominan la roca de tu día, es decir, de esas, supongamos 4, 5, 6 cosas que tenés que hacer, cuáles son verdaderamente importantes terminar ese día, porque no todo es importante. Así que, como te digo, de esas 4, 5, 6 cosas, definí cuáles son esas 1 o 2 cosas que sí o sí tienen que estar terminadas, porque son las que en definitiva
mueven la aguja y son generalmente las que tendemos a postergar porque son difíciles, son trabajosas y queremos dejarlas para mañana para hacer algo más fácil. Pero eso es justamente lo que no tenés que hacer. Tenés que hacerlo más difícil de esa lista de tareas. Y si las completás todas y te sobra tiempo, te tomas un descanso. Tercer hábito, una sola cosa a la vez. Esto de una sola cosa a la vez es de hecho un capítulo que tengo en mi libro 10 claves para administrar tu tiempo y es simplemente enfocarte. Es esa palabra, foco, algo que hoy en día con esto de las redes sociales y tantas pero tantas distracciones que tenemos se hace sumamente difícil y también sumamente relevante, porque si no tenés foco, por más que tengas claridad de lo que tenés que hacer, si estás interrumpiendo tu trabajo cada 10, 20, 30 minutos para consultar el teléfono a ver quién te dejó un like en tu Instagram, vas a perder muchísimo tiempo y muchísima atención, porque tenés que tener en cuenta que cuando vos estás trabajando en un proyecto y te distraes con algo, sea Facebook, Instagram, mensajes, llamadas, lo que sea, cualquier interrupción, cuando volvés a ese proyecto, tu enfoque no es inmediato, sino que tu cerebro demora entre 10, 15, incluso hasta 20 minutos en volver a enfocar la atención. Así que multiplica esos 5, 10, 15, 20 minutos por cada interrupción y te vas a dar cuenta que estás perdiendo muchísimo, pero muchísimo tiempo. Así que una sola cosa a la vez y te enfocas en eso hasta que lo termines. Y una vez que lo terminas, recién ahí pasás a otra tarea o a otro proyecto. Una sola cosa a la vez. Cuarto hábito, y este es de no hacer. Y es sumamente importante, así que por favor prestame atención porque es un error que yo he cometido muchas veces sin darme cuenta porque la cultura nos dice que así es. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A desayunar carbohidratos o bollería con mucha harina y azúcar. Es un error garrafal, aunque creas que no. ¿Por qué? Porque el hecho de consumir carbohidratos o bollería industrial con mucha azúcar, lo que va a provocar es que haya un pico de glucosa, que es energía, ¿sí?, que tu cuerpo interpreta que vos vas a utilizar, pero si estás frente a una computadora no lo vas a utilizar. Vas a tener, como te digo, este pico de glucosa que te va a dar mucha energía y lo vas a sentir, pero inmediatamente va a caer. ¿Por qué? Porque no lo vas a estar usando. Distinto es si consumís carbohidratos y luego vas a entrenar, es decir, llenás de combustible tu cuerpo, de combustible rápido que vas a usar luego en el entrenamiento. Pero eso no es lo que sucede. Si estás trabajando y desayunás en el trabajo, no vas a utilizar de modo físico toda esa energía y lo único que te va a generar esto es que detrás de ese valle, es decir, el pico baja y ese valle es un valle de energía en el que vas a sentir un descenso de energía que se va a prolongar en el tiempo y además de que no es saludable, por supuesto que te va a hacer menos productivo. Así que si te ha pasado esto, si has sentido esto de que desayunaste las medialunas o lo que sea o algo de carbo, que generalmente es lo que hay porque la cultura nos dice que es eso lo que hay que consumir, y al rato notas que te sentís cansado, créeme que es por esto y lo que te conviene hacer es reemplazar esos carbohidratos o esa bollería industrial por proteína. Pueden ser unos huevos o grasas buenas como pueden ser algunos de los frutos secos. Esto lo puedes investigar más, pero por favor no consumas carbo o bollería industrial para desayunar si tenés que trabajar. Si algún día estás en tu casa y estás relajándote, no pasa nada, pero que no sea una costumbre, que no sea un hábito, porque créeme que esto te va a hacer mucho menos productivo. Y quinto hábito sumamente importante y muy olvidado, y también he visto varios videos donde te sugieren lo contrario, es dormir bien. Y sí, sé que dormir bien es muy ambiguo y además hay muchas cosas que tenemos que saber sobre dormir bien. Ya he hecho unos videos que te voy a dejar por acá, que luego puedes consultar, pero en definitiva tienes que asegurarte de dormir las horas que tu cuerpo necesita, sean 6, 7 u 8. ¿Cómo vas a hacer esto? Simplemente teniendo un mismo horario de irte a dormir y de levantarte, y que entre ese rango te asegures que existen esas 6, 7 u 8 horas que necesitas, y teniendo en cuenta que no es lo mismo irse a dormir que estar dormido, porque muchas personas, y me incluyo, tenemos esto que se denomina la latencia del sueño. ¿Qué quiere decir? Que hay un tiempo entre que nos acostamos y estamos dormidos que demoramos entrar en esa fase de sueño profundo, ¿ok?
Hay personas que, y a las que le tengo mucha envidia, que apenas apoyan la cabeza en la almohada se duermen, así que tienen cero latencia de sueño, pero tenés que evaluar cuál es tu caso, ¿ok? Y si dormís de corrido, si te levantás a medianoche, no tomar mucha agua para no llenar la vejiga y que te tengas que levantar a orinar, olvidarte de las pantallas azules, al menos cortar con las pantallas de luz blanca o azul como tu teléfono, tu computadora, tu televisor, 2 horas antes de irte a dormir, tratar de no tener cenas muy pesadas, muy copiosas, cercanas al horario de dormir. Ojo con el alcohol porque puede hacerte dormir, pero hace que no llegues a sueño profundo, entonces te disminuye la calidad del sueño. Y también muy importante que si vas a hacer actividad física intensa, que no sea muy tarde en la noche y que tu sesión de entrenamiento termine al menos 4 horas antes de irte a dormir para que le des tiempo a tu cuerpo de que descienda la temperatura y no esté en la vigilia, que es lo que provoca esto de hacer actividad física intensa. Por eso te lo recomendé temprano en la mañana o antes de trabajar. Pero cuando nos vamos a dormir es justo lo contrario lo que hay que hacer. Hay que ir relajándonos e ir despresurizando la máquina, ¿sí? Así que asegúrate de dormir bien, de dormir tanto la cantidad de horas como la calidad de las mismas. Y estos fueron los 5 hábitos para ser más productivo que sí funcionan, así que ponelos en práctica si todavía no lo has hecho. Y si no has hecho de darle un me gusta, dale un me gusta, no sé qué estás esperando. Y también suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo video. Chao.